El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces, los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Continuando con la lectura de la carta a los Hebreos, el autor habla de cómo la esperanza del pueblo, la esperanza de Israel, nuestra esperanza, no está basada tanto en lo que nosotros sabemos o creemos que podemos hacer. ¿Por qué? Porque Israel mismo se dio cuenta de que, no siempre estaba a la altura, como nosotros nos damos cuenta, ¿no? Caemos una y otra vez. ¿En dónde radicaba la certeza, la seguridad de Israel? En Dios, en que Dios les había prometido que les iba a dar la tierra, que les iba a dar la bendición, en definitiva las promesas dadas a Abraham. Y todo eso, el autor de la carta a los Hebreos dice, se encuentra confirmado precisamente por lo que Jesús ha hecho. Jesús es el cumplimiento de la promesa del Padre. Y entonces, ¿dónde está la seguridad de que nada de lo que pase en esta vida nos va a alejar de Dios si nosotros no nos alejamos de Él? No en nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad, sino en que Dios nunca falla. Y dice el autor, todo el mundo cuando jura tiene que jurar por otro para que le dé validez, ¿no? Te juro por Dios, ya saben que no se debe hacer si no es necesario, si no es una situaciones muy específicas. Te juro por mi mamacita, también se oye, ¿verdad? Pobre mamacita. Pero bueno, lo que dice ahí es, no se puede, nosotros juramos por otro. Dios mismo no tiene nadie más alto que Él. Cuando Dios promete, Dios cumple. Dios ha cumplido en Jesús, no nos va a abandonar. En definitiva, eso es lo que dice. Por eso hemos repetido, en el Salmo responsorial, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Él no se olvida, aunque parezca que en algunos momentos no se está acordando, Él no se olvida. Y es una invitación a mantener la esperanza, a mantener la seguridad. Una seguridad que por otro lado tiene que ser activa. En el Evangelio de Marcos nos encontramos, continuando con el caminar de Jesús en su vida pública, con otro momento de oposición. Ya vimos ayer el primer momento de oposición. ¿Cómo es que tus discípulos no ayunan? ¿No? Les he dicho cómo empieza todo muy bien, Jesús cura, predica, la gente se maravilla, llama a sus primeros discípulos y de repente una oposición, al principio un poco así en sordina, no muy fuerte, preguntas, ¿no? ¿Por qué? Pero poco a poco va creciendo de intensidad. Vemos ahora que le reclaman, ¿por qué tus discípulos hacen algo que no se puede hacer en sábado? Esa es la oposición, pero lo que yo quisiera poner el punto es sobre cómo Jesús responde, porque creo que nos puede y nos debe ayudar a aprender a iluminar nuestra vida con las Escrituras, así como vimos que hizo la carta a los Hebreos.
¿Qué es lo que hace Jesús? Cita un ejemplo del Antiguo Testamento de David. El texto como tal no tiene nada que ver directamente, ¿ok? No tiene nada que ver directamente ni con el sábado ni con la pregunta, pero tiene directamente que ver con qué es lo que Dios quiere cuando pone sus normas. Y Jesús ha llegado a entender eso porque la conoce y la medita. Dice, fíjense, David, que hizo esto, se comió los panes que había en el templo, el sumo sacerdote se lo dio, implícitamente está diciéndonos la Biblia que eso estaba bien, pues teóricamente no se debería haber hecho. ¿Qué es lo que sucede allí? Nos está diciendo la Biblia que hay ciertos valores que están por encima de las meras normas que conocemos, ¿no? En este caso, David tenía hambre, era más importante que pudiera vivir y cumplir su misión que los panes puestos. Lo que yo quiero decirles, hermanos, es que la Biblia no es un libro de recetas, ¿no? Hoy me siento triste, página 47, no te sientas triste, ¿no? Hay algunos versos que nos hablan directamente a circunstancias concretas, pero la mayor parte de los casos no es un libro de recetas. Es más bien el ir conociendo el corazón de Dios, de forma que cuando se me presentan circunstancias, aunque no haya una receta exacta para lo que yo necesito aquí, yo sé cómo Dios piensa, yo sé cómo Dios ama, yo sé qué es lo que Dios quiere y entonces lo sé aplicar a mis circunstancias. Como ustedes pueden comprender, eso solo va a suceder si somos adictos a conocer a la palabra de Dios, a conocer la palabra. Como decía San Agustín, giramos de un lado para otro continuamente. Solamente así. Quien se acerca a la palabra solamente tratando de encontrar la solución para el momento, no encuentra nada. Es el que sale confundido. Mi invitación es, como siempre, a que continuamente le demos vuelta y no solo nos quedemos en las anécdotas, los hechos, sino vayamos a lo más profundo. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir aquí? ¿Qué me dice de Dios este texto? ¿Qué me dice de lo que Dios quiere, de lo que Dios no quiere? ¿No? De cómo Dios actúa. Entonces, pidámosle al Señor que en esta Eucaristía, en la que lo vamos a recibir, ese comulgar con Él, con su cuerpo y su sangre, su divinidad, nos ayude a entrar más en sintonía con su corazón.